Buenos días, tardes o noches, ¿cómo están? Bien, yo soy Seth Cermeño Trejo, claro, alumno de la Facultad de Estudios de Acatlán. Y en esta ocasión estaré presentándoles un análisis sobre el sistema de nulidades administrativo fiscal en México, explicando tanto los fundamentos teóricos como los efectos prácticos de este mecanismo legal. Adelante van a poder ver mi presentación en diapositivas. Por el momento no tengo facilidades para compartir con ustedes las diapositivas, pero voy a adjuntar al video las diapositivas para que tengan un contexto de lo que estamos hablando y con eso se vayan dando una idea, idealizando más bien el cómo son estos sistemas de nulidades en México. Ok, comencemos. Para empezar, tenemos que hablar de algo fundamental. El sistema de nulidades es fundamental para salvaguardar la legalidad en las actuaciones de las autoridades administrativas y fiscales. A lo largo de esta presentación voy a tocar temas y vamos a explorar qué es un acto administrativo, cuáles son sus elementos esenciales y cómo la identificación de sus defectos puede conducir a la nulidad o anulabilidad del acto, protegiendo así los derechos de los ciudadanos. Claro, todo esto conforme a derecho y por eso vamos a platicar sobre eso. El análisis del acto administrativo se fundamenta en un amplio marco jurídico que incluye la Constitución, leyes específicas y reglamentos. La doctrina y la jurisprudencia han sido esenciales para definir conceptos y establecer criterios que orienten a los tribunales en la declaración de nulidad de dichos actos. Ok, no sé si me estoy dando a explicar bien, pero tenemos que ver las leyes que marca la Constitución y seguirlas, si no al pie de la letra, simplemente no salirnos del contexto que marcan dichas leyes. En caso de desviarnos y hacer actos que no tienen que ver o están dañando a la persona, en este caso dañando me refiero a un acto jurídico, puede tener como consecuencia una nulidad. Espero haberme explicado un poco mejor y voy a continuar. Claro, para que un acto administrativo sea válido debe cumplir con ciertos requisitos esenciales, es lo que les comentaba. O sea, sí se puede seguir. En este caso podemos guiarnos con las leyes que hay. Es verdad que las leyes son muy ambiguas, pero tenemos cierto alineamiento o cierta tolerancia hasta qué punto sí se puede rebasar y todavía es permisible, y hasta qué punto no es permisible, puesto que ya está causando un daño jurídico a un ciudadano. Ok, entonces en este caso voy a tocar un poco los requisitos esenciales. Y debe de ser expedido por la autoridad competente, tener un objetivo definido y congruente con sus facultades, estar fundado y motivado con preceptos legales y por supuesto formalizados por escrito y firmado. Cada uno de estos elementos es indispensable para garantizar la certeza y legalidad del acto. Lo que les venía comentando, tienen que ser preceptos legales y estar legalmente formalizados. Una característica esencial del acto administrativo es la presunción de validez, conocida como iuris tantum. Esto significa que el acto se considera válido y eficaz hasta que una autoridad competente declare su nulidad. Este principio es fundamental para mantener la estabilidad en la administración pública, a menos que se presenten evidencias que demuestren la existencia de vicios graves dentro de los documentos o el acto jurídico. Espero a continuación
dentro de mis ejemplos, creo que sí puse algunos. Vamos a ver un poco de los vicios que existen, con los cuales puede quedar una nulidad algún acto jurídico. Más adelante espero tocar este tema porque es muy interesante. Los vicios que existen dentro de los actos jurídicos. Para emitir un acto administrativo legítimo, la autoridad debe actuar dentro de su competencia y el objeto del acto debe ser claro y congruente con la finalidad pública, y debe existir una adecuada motivación y fundamentación en preceptos legales. La ausencia o deficiencia de alguno de estos elementos puede conducir a la nulidad del acto. No quiero caer en redundancia, pero es prácticamente lo que vengo comentando, que se tienen que seguir las leyes hasta cierto punto sin rebasar o caer en una malicia, un vicio, para que sean legales. En este caso, obviamente tiene que ser una autoridad quien, después de haberse ya realizado dicho acto, puedan nulificar el acto administrativo. Continuemos. Los vicios o defectos en el acto administrativo se refieren a las irregularidades que afectan la correcta emisión y ejecución del mismo. Pueden presentarse por la omisión de requisitos esenciales, errores en la fundamentación o motivación, o por defectos en el procedimiento de emisión. Identificar estos vicios es el primer paso para determinar si el acto debe ser anulado. No recordaba bien si lo había puesto. Qué bueno que llegué a este punto pronto para que podamos entender lo que son los vicios. En este caso, en esta situación que comento, habla de los defectos que puede tener. En este caso, pues, en específico, estamos hablando de la cuestión administrativa y fiscal, pero un acto, un vicio puede ser en cualquier ámbito, en cualquier materia. Siempre pueden estar viciados. Un contrato, por decir algo, en materia mercantil, se le dijo a una persona, a un comerciante, que iba a obtener más ingresos de los que se merecían o de los que estaban, yo en mi punto particular, en los que puedo decir que se pueden obtener ganancias, para que firme, y lo estoy llevando con un vicio, con un engaño, porque yo realmente sé que eso no va a pasar. O sea, él podría llegar a tener cierta ganancia, pero yo le estoy vendiendo más, o vendiendo la idea de que puede llegar a tener muchísimo más, pero obviamente con la intención de que él me venda, o sea, se genere esa emoción por parte de él para que me venda o acepte el trato, lo cual es perjudicial para él y es un vicio. A eso me estoy yendo o manejando en el acto de decir que lo hace caer en errores de fundamentación o motivación. Ok, podemos continuar. En este caso, la competencia se refiere a la facultad que tiene una autoridad para emitir un acto administrativo cuando se evidencia que la autoridad actúa fuera de su competencia. El acto se vuelve nulo. Esta incompetencia es considerada una de las causales más graves de nulidad, ya que atenta contra el principio de legalidad y afecta directamente los derechos del ciudadano. Perdón, es que tengo un poco reseca los labios, he tenido un poco de infección, de gripa, entonces perdón si saco mucho la lengua, pero me estoy mojando un poco los labios. Es incómodo y sé que es malo para la exposición, pero perdón. Ok, en este caso estamos hablando de la competencia, la facultad que tiene la autoridad para emitir un acto administrativo. Sí, claro, si está viciado desde un inicio, para evitar
que los ciudadanos tengan o pierdan algunos derechos que ellos tienen sobre alguna situación o algún objeto. En este caso, una autoridad competente puede dar la orden en una sentencia para que esto no sea así. Obviamente se tiene que entrar en un estudio profundo para saber en qué punto está viciado, si ese vicio ya lo sabía la persona, si hubo dolo. Obviamente se tiene que llevar un juicio para llegar a esa situación. El objeto del acto administrativo debe ser claro, preciso y estar en consonancia con las atribuciones de la autoridad que lo emite. Cuando el objeto es defectuoso e incongruente, se pone en duda la finalidad del acto, lo que puede llevar a la anulación y generar inseguridad jurídica. La motivación y fundamentación son esenciales en cualquier acto administrativo, ya que puede conocer los motivos y las bases legales en los que se sustenta la decisión. Una deficiente motivación o la citación de preceptos que no se ajustan al caso en concreto puede invalidar el acto, ya que se vulnera el derecho de la debida explicación y transparencia. Como les comentaba, tiene que ser claro y no engañar a la otra parte para que tenga conocimiento pleno de lo que se está llevando a cabo. Una de las formalidades fundamentales para la validez del acto administrativo en su emisión por escrito y la inclusión de la firma de la autoridad competente, la firma actúa como un sello de autenticidad y formalidad, y su ausencia puede ser determinante para declarar la nulidad del acto, ya que rompe la cadena de seguridad jurídica. Todo documento, toda emisión de sentencia, todo escrito, no solo en materia administrativa o materia fiscal, sino en toda la materia de derecho, debe de llevar siempre la firma, siempre, de la persona que está emitiendo dicho escrito, dicha sentencia, quien está fundamentando, quien está contestando, quien está comprando, quien está vendiendo. Siempre, siempre, siempre debe de llevar ante todo la firma de la persona. Es el sello que maneja cada persona y es irreemplazable. Así otra persona crea que firma igual, no lo es. Cada firma de una persona es muy diferente, aunque la trates de igualar. Es un sello único que tenemos cada persona. Al igual que las huellas dactilares, es un sello único de cada persona. Así sean dos gemelos idénticos, siempre van a ser distintas. En este caso, la firma de la persona es su sello y el que está diciendo que está consciente y aprobando dicha acción. Continuemos. Es crucial distinguir entre nulidad absoluta y anulabilidad. Esta parte es interesante porque a pesar de que suenan parecido o suenan igual, no es lo mismo. Veamos por qué. Dice: la nulidad absoluta se da cuando el vicio del acto es tan grave que afecta el orden público y los derechos fundamentales, anulando el acto de forma retroactiva. En cambio, la anulabilidad implica que, pese a existir defectos, estos pueden ser subsanados, permitiendo que el acto continúe en vigor una vez corregido. Se explica prácticamente solo, pero es bueno recalcarlo, ya que la nulidad absoluta nos habla que existió un vicio muy grave que está dañando los derechos de la persona. No hay cómo hacerle y es perjudicial
hasta cierto punto muy perjudicial. En ese caso viene una nulidad absoluta, lo cual se suspende totalmente o se anula en este caso totalmente lo que se haya hecho. Y la anulabilidad nos habla que sí existe el vicio, pero no es tan grave como para anularlo totalmente, sino repara esta acción y una vez reparada puedes continuar con tu proceso, no hay ningún problema. Como por ejemplo en la escuela que te dicen, ok, sí, sin ningún problema, tráeme tus documentos. ¿Qué crees? Te falta tu credencial o copia de tu credencial. No te van a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer este proceso. Simplemente, ok, tráemelo, corrijamos lo que falta o la acción y podemos continuar con el trabajo, con el proceso. A eso se refiere más o menos. Cuando se declara la nulidad absoluta, el acto administrativo pierde su eficacia desde el momento en que fue emitido. Esto significa que se retrotraen sus efectos y en muchos casos puede incluso implicar la responsabilidad del servidor público o el Estado por el daño causado, ya que se reconoce la invalidez total del acto. Sí, porque es un acto que dio un servidor público, está firmando, está enterado, está él creando un vicio, un daño perjudicial a algún ciudadano, que obviamente toda acción le corresponde al servidor público, o en este caso podría, si es un caso muy grave, podría llegar a ser problema, en este caso del Estado, y viene la responsabilidad patrimonial del Estado, porque su trabajador, al que él eligió, con el que él quiso trabajar, en este caso, le está quedando mal, le trabajó mal. Entonces el Estado tiene que hacerse responsable de haber contratado a la persona la cual está causando un daño a la otra persona, a otro ciudadano, está dañando sus derechos, violando sus derechos. En ese caso, si no es tan grave, queda en una sanción administrativa para el servidor público. Si es un caso ya muy grave, podría llegar hasta ser responsabilidad del Estado y entonces ya entra la responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso de la anulabilidad, el acto administrativo se mantiene vigente, pero sus efectos pueden ser limitados o modificados mientras no se corrijan los vicios, y una vez subsanados los defectos, se restablece su eficacia completa, permitiendo que la actuación administrativa siga operando sin perjudicar los derechos del afectado. No es un ejemplo de igual magnitud, pero sí sirve como para dar una breve explicación. Lo que yo decía en este caso de algún proceso administrativo que esté llevando un compañero en la universidad, sin ningún problema, lleva todos sus papeles, quiere sacar una beca, quiere una beca deportiva, quiere irse a estudiar a otro país y sin ningún problema. ¿Qué crees? Ya ha avanzado el proceso, se dan cuenta que su seguro facultativo está vencido y no se dieron cuenta desde un inicio. No le van a decir, ¿sabes qué, compañero? Toma tus documentos, no puedes ya continuar con tus estudios, o en este caso tu proceso para ir al extranjero a que tengas tu beca educativa. No, en este caso van a detener el acto, el proceso, y le van a decir, saca tu seguro facultativo, actualízalo
no se te va a nulificar todo lo que has hecho, tu proceso sigue vigente. Lo único que sí es que hasta que no traigas ese documento, nosotros no podemos continuar con el proceso. Es una diferencia muy grande entre la nulidad, y la anulabilidad. A ver, mejor lo leo porque me estoy perdiendo. Anulabilidad. Son dos cosas muy diferentes. Para cuestionar un acto administrativo existen dos vías: el recurso administrativo, que se presenta ante la misma autoridad y una entidad revisora, y el juicio contencioso administrativo, llevado ante un tribunal de justicia, mientras el recurso administrativo se centra en aspectos formales y de procedimiento. El juicio permite una revisión más amplia a fondo, incluyendo las adecuaciones de la motivación y la legalidad del acto, mientras que el recurso, como aquí lo dice, solo son aspectos formales y no llevan un proceso judicial que puede implicar más que una sanción administrativa. Los tribunales se han desarrollado diversos criterios para evaluar la legalidad de los actos administrativos a través de tesis y sentencias. Se han establecido, esta parte es interesante, pautas claras sobre qué vicios son determinantes para declarar la nulidad absoluta o, en su defecto, la anulabilidad. Este análisis judicial es clave para entender cómo se aplican las normas en casos concretos y para garantizar la protección de los derechos de los gobernados. Esta parte es muy interesante, ya que yo, como ciudadano, en este caso interponer una queja o levantar un acta administrativa y simplemente decir es que a mí no me informó, esta persona me vició desde un inicio, mi documentación está viciada, quiero que se anule todo el proceso simplemente porque yo creo que existe un vicio. No es así. Estamos ante criterios específicos en los cuales ya hay tesis en las cuales se marca específicamente qué son los vicios y cuáles son dichos vicios para llegar a tal resolución, ya sea una nulidad absoluta, que ya tienen que ser vicios muy en específico, muy fuertes, los considerados graves, o para una anulabilidad, la cual solo, como ya lo expliqué hace un poco de tiempo, hace que se detenga un poco el proceso, pero que se reparen ciertas cuestiones, por decirlo así. Los tribunales llegaron a dicho tema porque obviamente existía un amplio margen, y cualquiera podría decir eso, es que para mí, para mi persona, existe un vicio. Y decían, sí, claro, o sea, si tú lo dices es porque tú no sabías o porque esta persona realmente no sabe trabajar o hizo mal su trabajo. Y pues cualquiera podría haber realizado a su favor, claro está, este tipo de acciones. Entonces, y fue por medio de tesis, no fue ni siquiera reglamentadas, fue por medio de tesis en la Suprema Corte de Justicia, obviamente, donde ya se estudió directamente el hecho de cuáles son unos vicios, cuáles son otros vicios. Estos vicios pueden entrar en la categoría para, y estos para nulidad
anulabilidad. Y obviamente, a mi punto de vista personal, puedo decir que si en cierto momento se llega a encontrar un vicio que por el momento no ha recaído tanto en ese aspecto, podría llegar una nueva tesis aislada en la cual se mencione que existe un vicio y se exponga el porqué de ese vicio, que tal vez no está considerado todavía. Entonces, pues sí, todavía falta mucho por abordar en estos temas, pero poco a poco se ha ido satisfaciendo la necesidad de avanzar, de no quedarse en el mismo punto y siempre tratar de mejorar y mejorar. Entonces, para ilustrar de manera práctica lo que he explicado, veamos algunos casos en los que la presencia de vicios en el acto administrativo llevó a su nulabilidad. Llevó a su nulidad. En estos ejemplos podemos observar cómo la falta de competencia o la omisión de elementos esenciales afectan directamente a la eficacia del acto, lo que obliga a la intervención del tribunal para restaurar la legalidad de dicho acto. Y en conclusión, el estudio del sistema de nulidad administrativo fiscal nos permite entender que la nulidad surge de la existencia de vicios en la emisión de un acto. Hemos visto la diferencia entre nulidad absoluta y anulabilidad y la importancia de contar con un sistema judicial y administrativo que garantice la legalidad y el respeto de los derechos. En este análisis, no solo protege a los ciudadanos, sino que también promueve una mayor eficacia y transparencia en la administración pública, se puede decir, para que surja de mejor manera, o se lleve en este caso de mejor manera, las situaciones y los actos realizados. Finalmente, es fundamental que tanto las autoridades como los ciudadanos conozcan y exijan el cumplimiento de los requisitos legales en la emisión de actos administrativos. Recomiendo mejorar la capacitación de los funcionarios, establecer mecanismos de control rigurosos y la transparencia en el acto de los servidores públicos. Creo que con esto se podría fortalecer pues la confianza de la administración pública hacia los ciudadanos, y se protege el derecho de una defensa adecuada para que exista legalidad, y como lo mencioné hace 2 o 3 palabras, la confianza es lo principal. Entonces, por mi parte, sé que no es un tema o más bien no abordé el tema tan amplio de manera tan vasto, pero a mi punto de vista sí me gustaría cerrar esta exposición
haciendo mención que tanto las autoridades como los ciudadanos deberemos conocer a fondo los requisitos legales para la emisión de los actos y así poder exigir bien su cumplimiento, y obviamente los servidores públicos puedan ofrecer una mejor calidad en el servicio. Yo propondría una mejora en la capacitación de los funcionarios, la implementación de controles más rigurosos y una mayor transparencia, se podría decir, en el acto administrativo o en el acto